Diputados evidencian anomalías en ampliación de territorio de extracción de minerales. Jornada violenta. Varias personas son asesinadas en diversos puntos. Ejército de Guatemala en preparativos para desfile de conmemoración el próximo domingo. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional. Recuerde que nos puede seguir a través de la plataforma virtual www.chapintv.com y vernos completamente en directo. La tarde y noche, precisamente del pasado miércoles, se registraron fuertes vientos en el área de Suchitepeques que provocaron daños en algunas viviendas construidas con techos de lámina, ya que los vientos superaron los 35 kilómetros por hora. Velocidades de hasta 30 kilómetros por hora reportan los vientos en varias regiones del país. Es alarmante para autoridades, aunque un fenómeno propio de la temporada de invierno. En Suchitepeques se reportaron daños en viviendas. Sin embargo, según la Conred, que ha realizado monitoreos, ya se ha brindado apoyo a las víctimas. Sí tuvimos el reporte de algunas viviendas afectadas en la zona 4 de Mazatenango, en el departamento de Suchitepeques. Hablamos de 15 personas que resultaron afectadas por esta situación. Toda la coordinación por parte de las autoridades a nivel municipal ya se ha establecido y ellos entregarán láminas a las familias que resultaron afectadas. Por lo tanto, no fue necesario habilitar albergues tampoco debido a esta situación, solo la atención que se les brindó a las personas afectadas por estos fuertes vientos. Bueno, y este día la PDH se pronunció precisamente respecto al trabajo infantil en Guatemala, asegurando que los menores y los adolescentes, por supuesto, que se encuentran en esta condición, se les violentan varios derechos para su desarrollo integral. El trabajo infantil en Guatemala pone en peligro el bienestar de muchos niños, niñas y adolescentes. Los datos sobre este fenómeno en Guatemala son variables y el Estado ha producido varios instrumentos con los que se puede medir este fenómeno. Sin embargo, estos no reflejan la profundidad del problema y por ello la PDH ha realizado un monitoreo al respecto. Infantil, y el diagnóstico es específicamente sobre la implementación que ha hecho el Estado de Guatemala a la hoja de ruta para hacer a Guatemala un país libre de trabajo infantil, que tiene como fecha vigente 2013 a 2015, lo que implica que para el 2015 el Estado debería de haber cumplido la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil y para el 2020 eliminar el trabajo infantil en general. Sin embargo, podemos observar a través de los escenarios que visitamos, tanto en calle, diferentes zonas de la ciudad capital, parques, mercados, en que el trabajo infantil continúa dándose y cada vez que la pobreza y la extrema pobreza se agudiza en Guatemala, hay muchos más niños y niñas que forzadamente tienen que establecer con las familias muchas veces estrategias de sobrevivencia. Los resultados presentados en este monitoreo por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos indican que no existe un avance visible en el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala. Guatemala también tiene una deuda muy fuerte en este tema, no se han hecho las reformas que deben hacerse a varios documentos, incluyendo la Ley de Protección Integral, para que realmente el tema de trabajo infantil esté homogéneo en todo el tema legislativo. Gloria Castro, de la Defensoría de la Niñez, resalta la importancia que tiene el Ministerio de Desarrollo Social en este monitoreo que realizan. El tema del Ministerio de Desarrollo Social, donde yo quiero hacer mucho énfasis, porque el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros estuvimos ya en una supervisión in situ hablando del tema de trabajo infantil y se les recomendó que en la boleta que ellos van a pasar para poder depurar nuevamente el padrón del programa de transferencias condicionadas sea realmente donde se pregunten el tema de trabajo infantil a las familias, ¿verdad? Porque una de las acciones importantes es que ellos detecten y que estas familias puedan ser integrantes de los programas sociales, ¿verdad? Para que puedan realmente desarrollarse y poder salir de la pobreza y la extrema pobreza, que ese son al final el objetivo final de un Ministerio de Desarrollo y de un programa de transferencias condicionadas.
Bueno, asociaciones campesinas del Altiplano se han pronunciado en referencia a varios hechos amenazantes, de los cuales han sido objeto y solicitan apoyo a las autoridades correspondientes para el resguardo y cumplimiento de sus garantías en materia de derechos humanos. El Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, CCDA, debido a las diferentes agresiones, amenazas y asesinatos de líderes comunitarios en las últimas semanas, solicitan a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, así como otras instancias, su apoyo en estos actos intimidatorios por temas de conflictividad agraria. Otra de las peticiones de este colectivo campesino del Altiplano es la garantía en tema de derechos humanos, así como justicia ante los constantes hechos de zozobra a los que han sido sometidos. No queremos interferir y nunca lo vamos a hacer entre los poderes de Estado, pero estamos demandando con todo respeto y al derecho que le asisten a los que están siendo criminalizados, perseguidos, asesinados y no se les está aplicando el debido proceso. Vamos a pedir con todo respeto que se les garantice y que realmente haya justicia en Guatemala. Bueno, y el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad hace un llamado al Ministerio de Finanzas y autoridades correspondientes para la agilización y el trámite para completar la entrega del presupuesto vigente. Esto derivado, por supuesto, a que aún se le adeuda a esta institución mucha plata. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, indica que a la fecha se le han transferido alrededor de 5 millones de quetzales y existe un faltante de 1.842.000 quetzales de lo asignado para su funcionamiento en el año en curso. En este momento el CONADI está atravesando una situación muy difícil. Nos están haciendo unos recortes bárbaros de nuestro presupuesto. El mes pasado alcanzaba el 33%. Solo tenemos fondos para nuestro funcionamiento. Solo hemos recibido la cuota institucional. Estamos apelando a las autoridades para que nos puedan traspasar la cuota que nos corresponde. Ya per se, el CONADI ya tiene un presupuesto muy bajo para las obligaciones que tiene que atender. En este momento tenemos proyectos muy grandes, tenemos compromisos muy serios, tenemos la primera evaluación del país. Asimismo, resalta que en cuanto a la labor de los promotores de la Política Nacional de Discapacidad, se dificulta dar seguimiento y cumplimiento a los proyectos programados para realizar incidencia, coordinaciones y asesorías con el sector público, privado y sociedad civil. Realmente es un tema que a lo mejor no está en la agenda gubernamental, pero sí queremos que se incluya, y una muestra de eso es que queremos que se agilicen las acciones para que se entregue el presupuesto de este año y nosotros pues manifestar nuestro reconocimiento a la voluntad política manifiesta por parte de diferentes instancias de gobierno, pero la voluntad política debe traducirse en hechos concretos para que no quede en simples declaraciones. CONADI resalta al gobierno y autoridades correspondientes, especialmente al Congreso de la República y al Ministerio de Finanzas Públicas, las acciones inmediatas para direccionar los fondos restantes a esta institución, con el objetivo de evitar agudizar la problemática. Bien, nos vamos a un corte, pero ya regresamos, por supuesto, con más noticias en TN23. Ya volvemos. Bien, continuamos con más noticias. Ayer el Congreso de la República pareciera que le dio la espalda a innumerables sectores de la sociedad guatemalteca, los que ordenada, obviamente y sistemáticamente, se estaban analizando las reformas legales que permitían agilizar la aplicación de la justicia. El miércoles 29 de junio quedará en la historia como un día extraño para la justicia.
Y es que en el mismo día en que diversos sectores de la sociedad analizaban las posibles reformas a las leyes referentes a la justicia, el Congreso de la República aprobaba apresurada y sorpresivamente la ley de la carrera judicial. Y es que a iniciativa del organismo judicial, hace varias semanas, representantes de diversos sectores de la sociedad hicieron llegar de forma ordenada sus propuestas a las diversas sedes judiciales, para que luego fueran objeto de un profundo análisis. Luego la Corte Suprema de Justicia invitó abiertamente a las personas y entidades representativas del país para conformar las mesas de diálogo, de las cuales surgirían las propuestas de reformas a la Constitución. Lo hecho por el Congreso de la República parece ser una burla al tema de justicia e incluso una afrenta al organismo judicial, ya que en el mismo día en que las mesas ponían a discusión las propuestas, el organismo legislativo enviaba un mensaje a la sociedad diciendo: aquí yo apruebo y puedo ignorar a los sectores que verdaderamente representan a los guatemaltecos. Bueno, asimismo, diversas reacciones generó la aprobación de la nueva ley de la carrera judicial, la cual fue calificada por expertos en derecho en el país como apresurada, sin sentido y absurda. Aunque se discutió ampliamente durante varios meses, incluso a nivel departamental y con la participación de diversos sectores, ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta por el Congreso de la República, que aprobó la ley de manera apresurada, según expertos en temas jurídicos. Creo que fue una decisión, como le indiqué anteriormente, bastante apresurada, previo a hacer las reformas. Creo que debió de establecerse una mesa de diálogo principalmente con los actores que están discutiendo sobre el tema de integración al Consejo de la Carrera Judicial desde la reforma constitucional. A criterio del rector de la Universidad de San Carlos, los diálogos no fueron suficientes y tampoco se respetó el cronograma sobre la discusión de las reformas. Deberían de haber esperado que se terminaran la discusión de la mesa, entrar las reformas en su momento y lo que se pueda encajar o integrar dentro de las reformas de estas que se presentaron de justicia, a este tema de la ley ordinaria esta que se vio para fortalecer el sistema de justicia, se puede integrar, pero yo considero que debe ser un solo paquete para que podamos realmente tener cambios de fondo. Hay quienes incluso catalogan la decisión como absurda y sin sentido, como muestra de su inconformidad por la decisión de los legisladores. Lo que se está haciendo es un doble trabajo. No tiene sentido, por un lado, hacer una reforma constitucional que va a concluir, esperamos en Dios, en la reforma del sistema de justicia, dentro de ese marco, la reforma de la carrera judicial, y por el otro lado, hacer proponer una ley, ya aprobarla, sin que tenga los insumos que va a proporcionar estas discusiones de las mesas de reforma constitucional. Se está haciendo una reforma, una propuesta para reformar la Constitución de la República. Dentro de ese ámbito, el tema central es reformar el sistema de justicia. El país continúa sin una normativa de regulación en el sector justicia, ya que la actual es denominada absurda ante las necesidades de los guatemaltecos. Yo creo que fue una descoordinación, lo cual me parece un poco absurdo que siendo el Congreso uno de los tres entes que están impulsando la reforma, sabiendo que se está discutiendo precisamente la verdadera implementación de una carrera judicial, la conformación del Consejo de la Carrera Judicial, sus funciones, sus principios, pues ya estén regulados en una ley. Y no se esperó a que realmente se determinara técnicamente cuáles deben de ser estos principios. Que aquí no se trata de una discusión de un activismo político, sino debe ser una discusión primeramente muy técnica, constitucional. El rechazo es evidente, pues algunos sectores señalan que fue poco estudiada, lo cual demuestra que las decisiones responden a ciertos intereses, según el entrevistado. Hay bloques que representan precisamente los intereses, digamos, de grupos encubiertos en el paralelismo, encubiertos en la impunidad, que no les conviene precisamente que haya una
verdadera justicia en el país. Hay quienes aseguran que el poder de los parlamentarios se hizo notar al no ceder en aspectos consensuados con los sectores de la sociedad. Se pueden participar en muchas mesas redondas, se pueden participar en muchas mesas técnicas, mejor dicho, para hacer los aportes, pero al final de cuentas quienes tienen la palabra, porque quienes hacen las leyes son los diputados. Creo que ese es un aspecto, una cuota de poder importante que no estuvieron dispuestos a ceder. Bien, la independencia judicial es uno de los temas que abogados insisten se debe fortalecer en el país, donde expertos señalan también hay que rechazar la injerencia internacional. Varios abogados penalistas cuestionan las reformas aprobadas por los diputados al Congreso de la República, los cuales consideran que para lograr una independencia judicial es necesario no responder a intereses de agentes externos. Yo creo que las reformas son necesarias hace muchos años. No las conozco a profundidad, hay que hacer una evaluación de ellas, pero de que son necesarias, son necesarias. Yo creo que lo que más debe fortalecerse es la independencia judicial, que no existan las líneas telefónicas entre los superiores administrativamente con los jueces, sino que resuelvan libres, totalmente libres, más que apegados a la ley. Esto no solamente incluye a los que administrativamente están por arriba de ellos, sino fundamentalmente las embajadas no tienen nada que ver con la justicia. Los agentes diplomáticos en el país no tienen nada que hacer en los juicios, en los debates. La CICIG tampoco puede estar presionando a los jueces. De tal manera que el juez nada más debe de obedecer a la Constitución, a los pactos y convenios internacionales y a las leyes ordinarias de un país. Al tiempo de considerar que para que un juez sea independiente para dictar resoluciones, no debe recibir llamadas de entes externos al organismo judicial. Yo creo que más que reformas a la carrera judicial tiene que haber una renovación del sistema judicial, porque es necesario ir cambiando los cuadros de jueces que han tenido pues ya quizá largas carreras, y ya es momento de que nuevas generaciones empiecen a impartir justicia de conformidad con los nuevos conocimientos. Por ejemplo, en el derecho penal, el mismo es totalmente dinámico y avanza constantemente. Y lógicamente hay que fortalecer la carrera judicial, la independencia judicial, sobre todo porque un juez debe de ser independiente al punto de que ni un presidente y ni un comisionado puedan siquiera osar hacerle una llamada telefónica para influir en un veredicto o en una resolución. De esa manera creo que todo aquello que vaya encaminado a fortalecer la independencia del juez, en final va a servir para que la ciudadanía pueda tener la certeza de que un juez va a resolver conforme a su conciencia y a la Constitución, sin ninguna injerencia. Por su parte, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados refiere que hay diversas instancias que tienen sus propias agendas y se pueden reflejar en la independencia de la justicia. La agenda que lleva cada quien, pues obviamente va marcando sus pautas y sus tiempos. Yo respeto de alguna manera el aval y el respaldo que ellos le dan, ¿va? Sin embargo, de alguna manera la asociación pues también tiene su propia agenda, y de esa cuenta hay algunos aspectos que sí se consideran se tuvieron que haber agotado antes de apresurarse a reformar esta ley de la carrera judicial. Yo creo que esto tiene un análisis distinto. Lo que sucede es que aquí esta reforma iba en la reforma constitucional que se ha planteado por parte de los organismos del Estado y de CICIG. Mi percepción es que ellos evaluaron que esta reforma constitucional puede o no puede ganarse en una consulta popular. Por lo tal, previendo que no fuera así, aprobaron de manera inmediata esta reforma a la ley de la carrera judicial, que vuelvo a insistir, va a fortalecer el organismo judicial, va a mejorar los controles y la supervisión, pero tampoco significa que va a erradicar la corrupción como se ha venido planteando. Eso no es cierto. No es tan fácil de lograr en el Estado y no es tan fácil de lograr en la propia sociedad guatemalteca. Bueno, y ayer el Congreso pareciera que le dio la espalda a innumerables sectores de la sociedad.
los que ordenaban precisamente y sistemáticamente analizaban las reformas legales que permitían agilizar la aplicación de justicia. En sesión extraordinaria, el Congreso de la República aprobó con más de 80 votos el paquete de reformas a la carrera judicial, una iniciativa de ley que había dormido en las gavetas del organismo legislativo durante muchos meses. Diversos analistas califican de extraña, apresurada y sorpresiva la aprobación de dicho decreto, puesto que no aparecía entre las prioridades del organismo legislativo en la actualidad. Sin embargo, debemos recordar que la aprobación en el Congreso no da vida inmediata a una nueva ley, pues su proceso legal primero pasa a la Presidencia de la República, en donde es analizada y, si conviene, es promulgada y enviada a publicar. Ello significa que, finalmente, la ley está en manos del presidente de la República, Jimmy Morales, quien antes de promulgarla deberá tomar en cuenta que actualmente numerosos sectores del país están representados en las mesas de diálogo para las reformas al sector justicia, en cuyas decisiones y análisis se incluye el tema de la carrera judicial. Ante ello, la sociedad guatemalteca se pregunta, ¿qué hará el presidente de la República, Jimmy Morales, al tener en sus manos la ley de la carrera judicial? ¿La respaldará, dándole así la espalda a los sectores que analizan y discuten las propuestas del tema de justicia? Bien, 14 abogados defensores han presentado sus argumentos y pruebas de descargo ante el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez en el caso cooptación del Estado. En la audiencia 12 de la primera declaración se vivió esto. El juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez continuó escuchando los argumentos de los abogados defensores en el caso cooptación del Estado, con los cuales buscan mantener el principio de inocencia de sus patrocinados ante los señalamientos del Ministerio Público. Esa cuenta, juez, como bien le indicaba hace algunos minutos, le solicito que con base en el artículo 272 del Código Procesal Penal se dicte la falta de mérito a favor de la señora Ana Graciela López Gálvez por no concurrir los supuestos precisamente para dictar auto de prisión preventiva y el inmediato cese de cualquier medida de coerción que se haya dictado o que se pueda dictar en contra de ella. Muchas gracias. Se pueda determinar que es imposible poder dictar un auto de prisión y posteriormente ligar a proceso a la persona sindicada ante la ausencia de los elementos necesarios para poder vincularla al tipo penal de asociación ilícita, como lo ha requerido el Ministerio Público. El abogado Vinicio Pimentel dijo que el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón en su declaración dice que no conoce a su patrocinado. ¿Conoce usted al señor Denis Benjamín González Cepeda y de conocerlo qué relación tenía? Responde. Tampoco lo conocí, tampoco al anhelo, pero aparece esta frase. Pero si aparecen facturaciones en época de campaña, de plano se recibieron aportes. Mire qué interesante, porque pasamos al punto 12º de la referida declaración ministerial. ¿Conoce usted al señor Boris Orlando Navas Aguilar? Y de conocerlo, ¿qué mención te tiene? Remarco la parte que me interesa. Y aunque no conocí a nadie de esa entidad que fuera el propietario o el gerente, si se recibió dinero y se dejó constancia en los cuadros. Que el señor Juan Carlos Monzón miente, que el señor Juan Carlos Monzón se contradice. En este caso, la certificación de movimiento migratorio indica que el señor Jack Irving Cohen estuvo ausente de la República de Guatemala por el periodo comprendido del 16 de octubre del año 2011 al 6 de enero del año 2012. ¿Me puede explicar a mí entonces el Ministerio Público en qué momento pudo haber llegado don Irving Cohen a esa casa que manifiesta el señor Monzón, haber llevado un aporte, haberse molestado porque no estaba la destinataria, tomarlo y llevárselo de vuelta? No lo pudo haber hecho, porque don Irving no estaba en Guatemala.
La abogada Elizabeth de León aseguró que su patrocinado no cometió ningún delito, porque cuando el colaborador dice que entregó una comisión al exbinomio presidencial, estaba fuera del país. En ninguno de esos cuadros, ni al derecho ni al revés, va a encontrar usted el nombre de mi. ¿Y por qué no lo va a encontrar, señor juez? Porque nunca hizo aportaciones al Partido Patriota ni a ningún otro partido. ¿Y por qué? Por los motivos que le expliqué al inicio de mi intervención. No lo necesita. Es un hombre tan próspero y tan exitoso en lo que hace que el Estado necesita de él. Él no necesita del Estado. Este viernes no continuará la audiencia de primera declaración. El organismo judicial, este 1 de julio, gozará del asueto del 30 de junio, Día del Ejército. La diligencia se reanudará la próxima semana, continuando en el uso de la palabra otros abogados defensores. Bien, la subdirectora del Sistema Penitenciario, Ninfa Gómez, realizó una visita en el caso Cooptación del Estado. Esto para verificar el trabajo, desde luego, de las condiciones de sus custodios. Ninfa Gómez, subdirectora del Sistema Penitenciario, se presentó antes que se retomara la jornada 12 del caso Cooptación del Estado en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. La funcionaria Gómez dijo que el trabajo de los custodios asignados a ese caso se desarrolla con total normalidad. Es solamente viendo la coordinación de nuestros guardias hacia los privados de libertad y que tengan las condiciones necesarias para poder estar ellos aquí. ¿Y qué es lo que han observado? Pues todo normal. Así es. ¿Qué es lo que hace falta para hacer una buena coordinación o una buena atención por parte de los guardias? No, yo pienso que estamos bien, ellos con sus condiciones limitadas están haciendo su mejor trabajo y hay que apoyarlos nada más. Respecto al alto número de agentes del sistema carcelario que resguardan a Roxana Valdetti, Gómez dice que pedirá un informe para establecer por qué la funcionaria le asignan más custodios. Pues no, yo no tengo el conocimiento de que sea necesariamente así, ¿verdad? No. Esto significa de que si nosotros miramos que a veces incluso una vez venían con 20. 20 guardias. 20 guardias. Lo que yo voy a hacer es voy a solicitar un informe interno para poder ver esa situación y cuando les tenga una respuesta concreta, con mucho gusto lo podemos hablar. Otra consulta. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti son los únicos que son resguardados por 5, 6 o más agentes carcelarios. El resto de sindicados son acompañados por un elemento de seguridad. El supuesto empresario Carlos Heredia, quien mantuvo negocios con Marvin Marín alias El Taquero, la sala de mayor riesgo, por supuesto, fijó, obviamente, firme el embargo de su cuenta por un monto de 57 millones de quetzales. La sala de mayor riesgo confirmó el embargo de la cuenta monetaria de Carlos Heredia por un monto de 57 millones de quetzales y $35,000. El Ministerio Público solicitó esta medida luego de investigar que el supuesto empresario mantenía una amistad y realizaba negocios con Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, quien fue sentenciado por encontrarlo responsable de la muerte de varios turistas salvadoreños. De hecho, tampoco es una sentencia la que nosotros estamos dictando en este momento, sino únicamente es una resolución que la ley nos ordena, pero no es una sentencia. Sentencia únicamente es al momento de que se inicia una acción de extinción de dominio, dicta una sentencia, el juez de primera instancia ya de extinción de dominio, ya sea declarando con lugar o sin lugar la acción de extinción de dominio, y en nuestro caso, si es presentado recurso de apelación contra esa sentencia dictada por el juez de primera instancia, también nosotros ya en ese caso dictamos una sentencia. Bien, diputados evidencian anomalías en ampliación de territorio de extracción de minerales metálicos en la mina Marlin. Exfuncionarios pues confiesan presiones. Presentar las denuncias como bancada contra los funcionarios que fueron los responsables, en primero, de haber cedido este kilómetro sin haber tenido el estudio de impacto ambiental, sin haber tenido los estudios técnicos que correspondían. Y así también vamos a presentar la denuncia contra los funcionarios que le bajaron el canon en un 90%
al Ministerio de Energía y Minas. En este caso, los señalados sería el exministro Juan Pablo Ligorría y el ex viceministro de Minas e Hidrocarburos, Alfredo Galvez Inibaldi, ambos del gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre. Uno de los hallazgos fue la solicitud de la mina Marlin en San Marcos, de 1 kilómetro cuadrado para la explotación, que no siguió el procedimiento legal correspondiente. La firma que debía aparecer en el dictamen era la del titular de la cartera, pero en el documento aparecieron otros interesados. Sí recibí ciertas presiones porque no se estaba siguiendo el proceso para poder otorgar. ¿De quién recibió las presiones? Pues del señor viceministro en ese momento. ¿Quién era el señor viceministro? El doctor Alfredo Galvez. ¿Alfredo? Galvez. Yo le dije que en realidad no estaba lista para otorgarse. No importa que se haya tardado, si quiere verlo el ingeniero Ligorría, 15 meses en el proceso para otorgarse. Nosotros no tenemos 1 o 2 expedientes, y lo saben los compañeros dentro del ministerio. Tenemos más de 6,000 trámites anuales dentro de la Dirección de Minería. Las autoridades anteriores del Ministerio de Energía y Minas trataron de justificar las acciones a favor de la empresa en una citación en el Congreso. La figura es que no es necesariamente un estudio de impacto ambiental, sino que es otro instrumento legal de autorización de la operación. Pero para resolver eso fue que nosotros regresamos el expediente al Ministerio de Ambiente. El canon minero es la participación de los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Antes el país recibía anualmente 10.5 millones de quetzales por ese concepto, pero en un acuerdo se aprobó una reducción. Ahora solo se tienen durante el año 3.5 millones de quetzales. Bueno, y el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, felicitaron al Ejército de Guatemala en su día. Los exfuncionarios han indicado que a pesar de estar en prisión, no dejan de ser un soldado. El exministro de la Cartera Interior, Mauricio López Bonilla, y el expresidente Otto Pérez Molina, señalados en el caso de cooptación del Estado en el Día del Ejército, dijeron que a pesar de las adversidades y su retiro de las fuerzas castrenses, continúan siendo un soldado más. Por supuesto, eso no me lo puede quitar nadie. Voy a ser un soldado de Guatemala hasta el último día de mi vida. A pesar de la situación que está ahorita actualmente. No importa cuál sea la situación, en las peores circunstancias es donde se demuestra la fortaleza física, mental y espiritual, y en gran medida eso se debe a que pasamos por una institución como el Ejército de Guatemala, que nos enseñó no a administrar solo victorias o triunfos, sino fundamentalmente a prepararnos para administrar la adversidad. No, mire, siempre ha habido una cuestión ideológica, ¿no? Que cada vez tiene que ir desapareciendo más en el país esa confrontación y polarización ideológica que se dio por más de 36 años y que siguió después de ya firmada la paz. Creo que debe desaparecer. Yo creo que ahora los guatemaltecos tenemos que ver hacia adelante y tenemos que vernos como hermanos realmente que somos. Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dice que dejó de ser un soldado del ejército y ahora es un soldado de Dios. Está previsto que el Ejército de Guatemala realice un desfile el próximo fin de semana. Bien, momento de una breve pausa, pero ya regresamos con más información de interés nacional. Ya volvemos. Bien, y la crisis del sistema de salud se originó por varios factores que hemos discutido a lo largo de esta semana. Esta vez hablaremos sobre aspectos financieros del Ministerio de Salud, específicamente los pactos colectivos que por malas negociaciones han afectado el funcionamiento de la cartera de saludista y pone en riesgo la atención de miles de pacientes en el país. Los privilegios que se otorgan a los trabajadores salubristas en Guatemala parecen no tener fin, a pesar de la peor crisis en la historia del sistema de salud. Más de 60 sindicatos y al menos 55,000 trabajadores forman esta estructura
que cada año pide incrementar bonos y beneficios. En este momento estamos en una condición, una vez más, donde al ministro de Salud Pública, me atrevo a decir, el sindicato lo extorsiona. Claramente lo extorsiona. Recién estoy leyendo que se han sentado de nuevo a la mesa y lo que le están pidiendo es que les dé más dinero. Y lamentablemente los guatemaltecos tienen que saber que ese dinero que se va para las decisiones y peticiones de los líderes sindicales, ese dinero deja de estar en los anaqueles como medicamento, ese dinero deja de estar justamente en la vacuna que se pone, deja de estar ahí. Los pactos colectivos son negociaciones que se llevan a cabo entre un sindicato de trabajadores legalmente establecido y la entidad para la que trabajan. En el caso del Ministerio de Salud, hay 68 sindicatos que persiguen sus objetivos, sin tomar en cuenta la disponibilidad financiera del Estado. Esto genera un estrés para las finanzas públicas y para las finanzas particulares de cada institución. Por eso es importante que los pactos tengan adherida a una discusión financiera que permita reconocer que para poder ampliar y seguir conservando, respetando derechos laborales, pues se tiene que tener una discusión sobre el financiamiento del Estado. El pacto colectivo en el Ministerio de Salud incluye bonificaciones como un bono vacacional de 400 quetzales, el incentivo salarial anual de 700 quetzales, un bono navideño por 300 quetzales, 30 días hábiles de vacaciones anuales. Además de sus 12 asuetos de ley, se les da un descanso por el Día de la Madre, Día del Padre, aniversario del sindicato, cumpleaños y el Día del Salubrista. Es decir que en total gozan de 45 días de descanso cada año. Y si esto no fuera poco, también se aprobó el aumento al bono de antigüedad real de la siguiente manera. Para quienes tienen 4 años de antigüedad, un 5% de aumento. Quienes tienen 8 años de antigüedad, el 20%. Quienes ya llevan 12 años de trabajar en esa institución, un aumento de 40%. Quienes tienen 15 años de antigüedad, un aumento de 60%. Mientras que para quienes llevan más de 30 años de antigüedad en el Ministerio de Salud, el aumento es del 100% de esta bonificación. Pero a pesar de lo increíble de las cifras y de la calamidad en el sistema, el ministro de Salud se comprometió con los sindicalistas a buscar la manera de financiar el pago de este bono. Es una deuda que ya estaba pactada y que ya es un compromiso, en primer lugar. En segundo lugar, ellos han entendido perfectamente la situación económica que estamos atravesando y entonces se van a tomar todas las medidas para que los fondos que puedan ser recuperados de algún renglón puedan ser utilizados para cancelar esta deuda. Y en tercer lugar, hay un problema de viáticos. El problema de viáticos, nosotros ya tenemos los fondos porque esos ya están desde el inicio de este año. En febrero, la Procuraduría General de la Nación denunció que el Pacto Colectivo de Salud podría ser lesivo para el Estado. Además, el exministro de Salud Luis Monterroso afirmó que el pacto colectivo debería renegociarse con el apoyo de varias instituciones y organizaciones para evitar un mayor daño a las finanzas del país. Una renegociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero abierta, transparente, donde trabajen también entidades de investigación, donde haya gente de áreas que tienen conocimiento, apoyen al ministro para que se haga lo mejor para la población. No la mejora para ciertos líderes sindicales, no, la mejora para la población, eso es fundamental. Cada año el pacto colectivo del Ministerio de Salud le cuesta a Guatemala 1.800 millones de quetzales, más de la cuarta parte del presupuesto de esa cartera, y por eso se limitan las posibilidades de abastecer al sistema de salud, que clama para no morir. Bien, asimismo el Ministerio de Salud no se ha abastecido de vacunas contra el neumococo debido a que proveedores tienen escasez de lo mismo. La falta de vacunas contra el neumococo en la red hospitalaria del país es por falta de presupuesto para adquirirlas, asegura el ministro de Salud, quien agregó que a principios de año pagaron una deuda arrastrada desde 2015 por más de 800 millones de quetzales. Actualmente las casas abastecedoras de la vacuna tienen escasez por demanda a nivel internacional. Hemos sido criticados porque no hay vacuna del neumococo, por ejemplo, ¿verdad? Pero no hay vacuna no es porque nosotros no la hayamos comprado, sino porque se agotó a nivel mundial, en primer lugar. Y en segundo lugar porque esta vacuna es un poco cara y entonces muchas personas no se lo ponen en el privado, sino que se lo van a poner a los hospitales o a los centros de salud. Y como
todos los guatemaltecos tenemos derecho, digamos, entonces viene una cantidad de X y rápidamente se agota. Lo que viene a afectar la falta de presupuesto en la institución es el proyecto de remoción de la red hospitalaria. De tal manera que esas son las problemáticas que nosotros hemos venido resolviendo desde el principio. Formamos una comisión que está ligada directamente con el Viceministerio de Finanzas y esto es lo que nos ha permitido ir saliendo adelante en cuanto a los fondos que Finanzas nos ha venido depositando y que hemos venido ejecutando. Si no fuera por esa situación, pues prácticamente ya estaríamos parados en varios hospitales. Pero y dicen que la unión hace la fuerza y así lo demostraron trabajadores del Centro Asistencial del Departamento de Jalapa. Ellos decidieron recaudar material reciclable y venderlo. Los fondos, obviamente recaudados, serán utilizados para la compra de insumos que no existen en este hospital. La crisis hospitalaria que atraviesa el nosocomio del departamento de Jalapa es muy difícil. Ante esta situación, autoridades y empleados del mismo tomaron la iniciativa de realizar una maratón de material reciclable, esto para poder venderlo y así realizar compras de insumos de primera necesidad como guantes, gasas y otros artículos que son de gran necesidad en el Hospital Nacional. La directora del mismo nos informa sobre la maratón realizada. Esta actividad realmente es por iniciativa de jóvenes jalapanecos. Tenemos deficiencias en medicamentos, en insumos básicos, ¿verdad? Para que el hospital funcione de una manera normal. La deuda de lo que usted me habla, que era de alimentos, era de 78,000 quetzales. Habiéndose recaudado diferentes materiales como cartón, plástico y vidrio, fueron vendidos, esperando tener un paliativo para estos problemas. Bueno, y lanzan herramientas para denunciar abusos a usuarios del transporte público, tanto urbano como extraurbano, plataformas que también podrían ser utilizadas por pilotos para denunciar extorsiones. Para que las personas tengan más confianza en realizar sus denuncias, varias instituciones se unieron para crear plataformas que ya están disponibles. Y vamos a tener 3 canales de reporte, ya sea la plataforma electrónica que se llama transporteseguro.org, una línea telefónica gratuita que es el 1-801-81-11-011, donde les van a poder atender también por teléfono si en algún momento no pueden accesar a internet, o a través de mensaje de texto al 3000-0600. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 canales de comunicación para que cualquier persona pueda hacer reportes. En la actualidad, más de 2 millones de personas se ven obligadas a desplazarse en el transporte público, sistema que ha estado asociado con altos niveles de violencia como extorsión y asesinatos, problemáticas que se pretenden disminuir con el hábito de la denuncia. Bien, la violencia está imparable en nuestro país. Es que locatarios del mercado ubicado en la Florida, zona 19, se sorprendieron en horas de la madrugada al llegar a sus negocios debido a que el cuerpo degollado de una mujer yacía en el lugar. De la mañana, la víctima tenía heridas de arma blanca en el cuello. Fue encontrada en la 11 Avenida y Quinta Calle de la colonia La Florida, zona 19, en medio de puestos de venta. Según los vendedores, las pandillas han incrementado los hechos delincuenciales en el lugar. Como si no cumplen alguna cosa, pues está la violencia, está la venganza. Es pura venganza, puras cosas así que están sucediendo también por la pobreza, ¿verdad? No hay empleos. Hay muchas maras en este sector, muchas pandillas. Pues hay muchas, pero aquí en el mercado están organizados, no sé qué pasa, ¿no? Siempre se juega en las manos la seguridad. A pesar que los vendedores del mercado La Florida están organizados, por la noche no cuentan con vigilancia, razón por la que los pandilleros aprovechan para delinquir. Por esto, solicitan mayor patrullaje por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, y por otro lado, una persona de 37 años que intentó cruzar la calle bajo una pasarela en la zona 10, precisamente en la 37 Avenida, fue atropellado. Lamentablemente falleció en el lugar.
Una persona fallecida dejó un incidente de tránsito en la 20 calle 2508, zona 10. Bomberos municipales informaron que el fallecido de sexo masculino de aproximadamente 37 años fue atropellado por un automotor que continuó su marcha con rumbo desconocido. El accidente originó complicación vehicular en ese sector capitalino debido a que el cuerpo quedó en el carril que es utilizado como reversible en horas de la tarde. Autoridades a cargo de la investigación autorizaron el traslado del cuerpo como XX a la morgue del INASIF. A la fecha, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil reporta 2.767 hechos de tránsito, entre estos 746 personas atropelladas, las cuales ha dejado como saldo 700 personas fallecidas. Autoridades recomiendan a los guatemaltecos utilizar las áreas asignadas para atravesar las calles, entre estas las pasarelas y pasos de cebra, con el fin de evitar accidentes fatales. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Juan Pablo Garrido. Bien, hasta acá la información más destacada, por supuesto, agradeciendo su preferencia, invitándolo a seguirse informando con nosotros. Recuerde, la noticia no se detiene. Buenas noches, hasta pronto.